Día, compañeros, compañeras presentes. Mi nombre es Carlos Omar Moncada Salgado y les doy la bienvenida a este foro virtual, donde tocaremos temas muy importantes, pero el tema principal es el crecimiento de necesidades sociales y educativas y los diferentes tipos de espacios escolares, ¿verdad? Para atender la demanda educativa en los diferentes niveles del sistema educativo hondureño. Pero primero que todo, quiero que ustedes se presenten, digan su nombre para que podamos conocernos mejor. Hola, muy buen día. Mi nombre es Esther Coello y es un gusto para mí estar compartiendo aquí temas importantes sobre Honduras. Muy bien, compañera. ¿Alguien más? Buenas noches, Mucho gusto. compañeros. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cintia Yolivet de Dios y espero, ¿verdad?, que podamos participar, ¿verdad? Indagar un poco en lo que es la educación actual en nuestro país. Muy bien. Buenas noches, mucho gusto, compañeros y licenciada. Mi nombre es Natalia Orellana y estoy muy emocionada de poder realizar este foro con ustedes. Un gusto saludarles, compañera licenciada. Mi nombre es Milagro Sánchez y pues también es un gusto poder compartir un poco de la información que hemos recabado con la intención de que todos comprendamos mejor sobre el tema de este foro, que es importante para nuestro crecimiento profesional y para conocer más sobre el sistema educativo de Honduras. Muy bien, igual mucho gusto, como se lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Omar Moncada Salgado. Y bueno, ahora les explicaré en qué se basará este foro virtual. Este foro virtual lo dividiremos en dos fases. La primera fase es la exposición de estudiantes expertos, ¿verdad? Tenemos 4 temas por lo cual hemos dividido, ¿verdad? El tema número 1 lo dirá mi compañera Cintia Díaz, que es el aumento de la población escolar y la necesidad de más infraestructura. El tema número 2 lo dará su servidor, Carlos Omar Moncada Salgado, y trata sobre la inclusión de estudiantes con diferentes contextos culturales, económicos y las necesidades especiales y la importancia de una buena adecuación de la infraestructura. Como tema número 3, tenemos aulas flexibles, ambientes virtuales y uso de diferentes tipos de espacios escolares y tecnología para dar cobertura a la demanda escolar, ¿verdad? Que lo dará mi compañera Milagro y Natalia. Y como último tema lo dará mi compañera Esther Abiail, que es el cómo garantizar acceso a la educación de calidad en zonas rurales y urbanas en los diferentes niveles del sistema educativo. Los dejo con mi compañera Cintia. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cintia Yolivet, como ya les había comentado, ¿verdad? Entonces voy a abordar lo que es el primer tema de la reunión. El primer tema tenemos lo que es el aumento de la población escolar y la necesidad de infraestructura. Se denomina, ¿verdad?, aumento a la población escolar al crecimiento progresivo de los estudiantes en la edad escolar dentro de una región o institución durante un tiempo determinado. Este fenómeno, como sabemos, está directamente ligado a lo que es al crecimiento demográfico de la natalidad, la migración, lo cual genera, ¿verdad?, una mayor demanda en lo que es el servicio educativo e infraestructura. Como sabemos, ¿verdad?, lo que es la humanidad, año con año, pues va creciendo, va en aumento. Por esa razón, lo que es la Secretaría de Educación, a través también de cada institución a nivel interno, por departamentos, por decirlo así, o a nivel general, se hace lo que es una estadística acerca de lo que es la demanda escolar, ¿verdad?, en cada comunidad. Hablamos de lo que es una estadística en edades de, por decirlo así, de 3 a 17 años, que es lo que abarca la edad escolar, tomando en cuenta desde preescolar hasta lo que es educación media o educación superior. A pesar, ¿verdad?, de que la educación ha ido en aumento, eh, hasta el momento, según un informe lo que estaba estudiando,
dice que a pesar de que estamos en aumento todavía, ¿verdad? Por lo de la pandemia, antes de la pandemia todavía no había un 1.9, permítame, 1.9 millones, ¿verdad? De estudiantes. Y luego de la pandemia, pues hubo bastante deserción, hubo bastante migración y esto pues hizo que la educación pues decayera. Actualmente ha habido un crecimiento, sí, ha habido un crecimiento, pero solo hemos logrado llegar al 1.8 millones de estudiantes. Actualmente se encuentra un 40% de estudiantes que no han podido lo que es obtener este servicio por diversos motivos, ¿verdad? También, asimismo, ¿qué es lo que permite el estudio, ¿verdad? De lo que es el estudio de lo que es el aumento de la población. Dice que el aumento de la población también se realiza mediante una tasa, ¿verdad? Lo que les decía yo, un análisis estadístico. Ese análisis permite que las autoridades pues puedan planificar estrategias para que la educación se pueda brindar de la mejor manera a diversas comunidades. De igual manera, tanto crecimiento educativo pues ha traído consecuencias, por decirlo así, también negativas en cuanto a la educación, problemas económicos. De igual manera, no se brinda la misma calidad de servicios y pues la falta de infraestructura pues puede limitar la participación de los estudiantes, ¿verdad? Perpetuando lo que es la exclusión educativa. Como sabemos, entre mayor es la población, mayor demanda de recursos, demanda mayores recursos, se necesitan más escuelas y los institutos pues que ya están conformados pues también necesitan aperturar más aulas de clases, se necesita también más docentes, más material didáctico, más pupitres, más áreas recreativas. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro país actualmente pues no cuenta también con un sistema que le permita al estudiante pues tener las mejores condiciones. Encontramos áreas rurales en las cuales todavía se encuentran los unidocentes, ¿verdad? A veces hay un docente atendiendo hasta 3 grados al mismo tiempo y sabemos que la calidad educativa pues no va a ser la misma que atender a que un docente se enfoque en un grado en específico. Y eso pues también, ¿verdad? Debido a lo que son los estatutos que ya están conformados en el estatuto del docente, alguna regla que nos dice que un docente pues puede atender entre 25 mínimo estudiantes a 35 o 40 estudiantes. Pero en esta zona, ¿verdad? Sabemos de que por la falta de docente y falta de infraestructura, pues no se puede abarcar como se debería y esto pues hace que la educación pues sea de menor calidad. Bueno, muy bien, compañera Cintia. Prosiguiendo con ella, yo les vengo a exponer el tema número 2, que consiste en la inclusión de estudiantes con diferentes contextos culturales, económicos y las necesidades especiales y la adecuación de una buena infraestructura, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, en el contexto hondureño, en el contexto educativo de nuestro país, existen muchas falencias, existen muchos aspectos negativos, ¿verdad? Y según la Constitución de la República, la educación debe ser gratuita y obligatoria, pero vemos que eso no ocurre, ¿verdad? Y bueno, quiero resaltar un texto, un artículo que leí hace poco que es de Semmelman, que habla sobre el pensar teórico con el pensar epistémico. Y si nos ponemos a ver la realidad de Honduras, según la teoría, nos dice que la educación debe ser gratuita y obligatoria, ¿verdad? Desde prebásica, desde los 6 años hasta los 15 años. Pero esto no está ocurriendo. ¿Cuál es la realidad? La realidad de nuestro país es que muchos niños que son de zonas rurales ni siquiera tienen acceso a un centro educativo.
y si tienen acceso es con una infraestructura pésima. Igual con muchos niños aquí en la zona urbana, en la ciudad, en Tegucigalpa, muchos niños en situación de calle donde tienen que trabajar para poder acceder o para poder tener un plato de comida, mucho menos para poder ir a un centro educativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe promover la educación? Bueno, la educación debe promover la inclusión y es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se busca, que la educación sea inclusiva, que la educación sea equitativa, ¿verdad? Entonces creo que se deben crear políticas públicas y políticas educativas que ayuden a facilitar esto. También quiero hacer una mención sobre la inclusión a las personas con necesidades especiales. Sabemos nosotros que en nuestro país y en todo el mundo existen muchas personas que tienen necesidades especiales y para eso tenemos que tratarlos o preparar las aulas debidamente para que ellos se puedan sentir cómodos y puedan sentirse cómodos en el aula de clase, ¿verdad? Y que exista la verdadera inclusión, para lo cual nosotros tenemos que tener una buena educación en la infraestructura, como por ejemplo rampas, pasamanos y mobiliario ergómico, pero a duras penas tenemos pupitres o mesas para atender a las personas o a los alumnos, mucho menos vamos a poder tener, ¿verdad?, todas estas cosas como esta adecuación a la infraestructura para recibir a estos niños con estas necesidades especiales, ¿verdad? También es muy importante espacios culturales, una lectura multicultural para conocer las diferentes culturas de nuestro mismo país, ¿verdad? Porque no es lo mismo la zona rural con la zona urbana. Entonces creo que, como se lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? También quiero resaltar un reportaje de la prensa que señala que más de 35,000 estudiantes tienen necesidades especiales y están matriculados en el sistema. ¿Cómo vamos a recibir a esos niños? ¿Cómo lo vamos a recibir? Con una infraestructura pésima, ¿verdad? Porque puede que muchos niños lleguen al centro educativo. Nosotros digamos que estamos promoviendo la inclusión, pero la realidad es que los estamos recibiendo de una manera mala se a que ellos no se van a sentir involucrados verdaderamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que no están los recursos necesarios, los recursos didácticos para que ese niño pueda aprender de una manera o pueda ser bien recibido por sus compañeros. Otra cosa que quería rescatar es que muchos aspectos negativos tenemos en nuestra educación y nosotros como futuros pedagogos tenemos que promover políticas educativas, políticas públicas que ayuden a combatir ese tipo de falencias, ¿verdad? Ya la educación, la misma Constitución de la República, que es el ser supremo de nuestra sociedad, establece que la educación debe ser gratuita, que la educación debe ser obligatoria. Entonces nosotros debemos de luchar para que eso se pueda cumplir y no solo estar observando cómo se promueven injusticias, cómo muchos niños no tienen ni siquiera un acceso, no tienen la oportunidad de estudiar, no tienen la igualdad de oportunidades que estudiar. Entonces eso sería todo de parte de mí y los dejo con mi compañera Natalia y Milagros. Bueno, para continuar con el tema del foro, pues también es importante hablar sobre los espacios físicos en los que se atienden a estos niños en las escuelas, ¿verdad? Hablando sobre el crecimiento de las demandas sociales en los espacios escolares. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las aulas flexibles. Las aulas flexibles son toda aquella área física o espacio físico donde se permite a los niños adaptarse a un entorno más acorde a su edad y a la educación que están recibiendo, como por ejemplo cuando hablamos de mobiliario, la distribución de herramientas educativas, las modalidades del aprendizaje y las diferencias entre las aulas actuales a la que conocemos, por ejemplo, con la educación tradicional, ¿verdad? Esto puede incluir también la reconfiguración de mesas para trabajo en equipo, también los rincones tranquilos para la lectura y también el acceso a estaciones tecnológicas para la investigación que se pueda realizar o se pueda tener en ese momento con los niños o con los jóvenes o en diferentes niveles educativos, ¿verdad? Porque todo debe ser de una manera inclusiva a la hora de poder brindar nuestro saber
para compartirlo con los demás, porque tal vez no todos tenemos las mismas posibilidades y no todos cuentan con el espacio adecuado para atender las diferentes exigencias y las necesidades, ya sean sociales, culturales o económicas, a las que nos podamos enfrentar, sobre todo con las exigencias de hoy en día, ¿verdad? Ahora hablaría sobre el otro aspecto importante que son los ambientes virtuales. Esto más que todo es en la educación actual, ¿verdad? Porque a través de lo que se vivió después de la pandemia, muchas instituciones han adoptado este tipo de educación virtual para poder expandir la forma en la que se atiende a las personas que quieren seguir estudiando y que tal vez no tienen la opción a movilizarse. Bueno, en el caso como nosotros, ¿verdad? Que estamos optando por plataformas virtuales para poder seguir con nuestra formación profesional. Bueno, estos entornos fundamentales se centran en la era digital, ¿verdad? En la transformación de procesos educativos al convertir la tecnología en un medio de enseñanza activa, integrando lo pedagógico con lo tecnológico. Un ambiente virtual, para tener un buen ambiente virtual, pues es necesario saber cómo administrar este tipo de plataformas y también es como una alternativa para desarrollar y crear ambientes sociales en los que los niños, los jóvenes puedan expandir sus conocimientos y también sin que sea un impedimento para poder tener un pensamiento crítico y intercambiar ideas, acceder a materiales y también todo lo que sea complementario para la educación. También tiene ventajas como los horarios flexibles, los espacios para el intercambio y también crear una comunidad en la que todos estén bajo el mismo funcionamiento. Esto sería más que todo para comprender estos dos aspectos de la educación. Ya vemos que se ha desarrollado con el tiempo. Ahora las exigencias son diferentes y tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias que puedan ir surgiendo, no solo en esta época o en esta era donde todo es tecnológico y donde todo es motivado bajo la misma línea, sino que también irnos adaptando a los nuevos cambios y a las innovaciones que se vengan dando para cubrir todas estas necesidades, porque hay muchas áreas todavía en las que hay que cubrir el tema de educación que todavía pues no se ha logrado llegar por completo, pero que esto es lo que se pretende al momento de poder intercambiar o interaccionar con lo digital. Eso por mi parte y los dejo con mi compañera para que les explique los demás temas. Bueno, buenas tardes. Para poder comprender mayor profundamente estos temas, es necesario tratar sobre los tipos o los espacios escolares. Como nosotros sabemos, los espacios escolares, cuando pensamos en este tema de escuela y todo, siempre se nos vienen las típicas 4 paredes de un aula. Entonces, pero los espacios escolares no solamente incluyen el aula de clases. Todos los espacios escolares son un conjunto, no solamente un edificio o salón, sino que son espacios físicos, sociales y culturales donde ocurren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como nosotros sabemos, como pedagogos, el aprendizaje no ocurre solamente en una aula de clases, sino que ocurre diariamente, de manera cotidiana, y también surgen de distintas maneras. Nosotros aprendemos diariamente. Entonces, los tipos de espacios escolares, está el espacio formal, que son las aulas de clase, y es el lugar tradicional de aprendizaje. Aunque ahora el gobierno, la Secretaría de Educación, quiere hacer un nuevo diseño para atender a las necesidades y los cambios que están surgiendo, pues por el aumento poblacional. Entonces ahora se busca que las aulas sean bioclimáticas y que sean flexibles para todos los estudiantes. También tenemos los espacios informales y de circulación, que son lugares que nosotros podemos considerar o antes se consideraban solo para pasar el rato, que son los pasillos después de clases, en los típicos lugarcitos desde el baño hasta el aula, que hay un espacio. Esos son los espacios informales, donde los niños espontáneamente surgen sus conversaciones, ellos se relacionan
Entonces, estos son los espacios informales y de circulación. Pero para atender las nuevas necesidades, la Secretaría de Educación busca hacer los espacios que sean pasillos con asientos, con mesitas, también donde hayan vestíbulos con Wi-Fi para estudio grupal y las cafeterías, donde los niños, mediante van creciendo, van adquiriendo conocimientos relacionándose con otros niños, que esto es muy importante para su desarrollo. Entonces tenemos también los espacios especializados, que estos son diseñados para atender necesidades específicas, como los talleres de hogar, los talleres de estructuras metálicas. Estos son para actividades especializadas donde se requieran herramientas o otros tipos de procesos técnicos. Entonces, con lo que son laboratorios de ciencias, talleres, bibliotecas, y también los espacios digitales. Como sabemos, hay talleres de computación, aulas de computación, que estos son muy importantes para el desarrollo de los niños. Entonces tenemos también los espacios exteriores y abiertos, y estos son fundamentales para garantizar un aprendizaje de la naturaleza y el movimiento físico. Nosotros sabemos que los niños necesitan desarrollar su energía. Los niños son personas que tienen mucha energía, que ocupan exteriorizarla. Entonces es necesario que las escuelas de ahora tengan huertos donde los niños aprendan sobre las plantas, sobre cómo sembrar, cultivar, cosechar. También donde hayan canchas polideportivas, que no sea solamente la típica canchita de fútbol, sino enseñarle a los niños distintos deportes para que ellos desarrollen todas sus capacidades psicomotrices. También los patios de recreo, que son muy necesarios porque los niños deben exteriorizar su energía. Y qué mejor donde puedan correr, donde puedan charlar con los demás compañeros. Y estos son las áreas de acceso al aire libre, que son fundamentales para la educación, y nosotros conocemos que en nuestro contexto hondureño muchas veces no se cumplen con estos espacios que los niños deberían tener, donde cada niño tenga un aula, donde cada grado tenga su aula específica. Como decían las compañeras, existen los unidocentes aún, donde están atendiendo a varias clases al mismo tiempo, y eso interrumpe una continuidad en la educación. Y también están los espacios virtuales, que como decía la compañera, son donde los niños pueden estudiar, pero más a distancia, que ellos lleven una continuidad. La Secretaría de Educación lo describe que son plataformas donde el alumno descarga guías y videos en zonas con baja conectividad y se complementan con programas de televisión y radio. Bueno, aunque sabemos que todas estas son, como se puede decir, planes ambiciosos del gobierno, la realidad hondureña presenta pues otros retos que también determinan con el área del uso de la tecnología. Pero vamos a hablar también sobre la tecnología para la cobertura y la demanda, lo que podría garantizar que todas estas propuestas sean cubiertas, que están los modelos híbridos, que son los que permiten atender a más estudiantes, combinando la presencialidad con el trabajo remoto y optimizando el uso del espacio físico. De esta manera se une la presencialidad con la virtualidad y todos logran aprender a su ritmo y utilizando el espacio físico que se tenga. También como la sincronía y asincronía, que podríamos utilizar, digamos, la tecnología, pero si una aula física está llena, como suele ser bastante el caso por el crecimiento poblacional que tenemos en nuestro país, algunos estudiantes pueden ir vía virtual o mediante módulos pregrabados, que podríamos compararlos como la educación que llevamos nosotros en la universidad, que nosotros nos unimos mediante videos que los licenciados nos mandan en clases virtuales, mediante los libros, y nosotros llevamos nuestra propia secuencia de educación. Y también los análisis de datos, porque si nosotros como pedagogos analizamos en qué se necesita las inversiones, en qué se necesita más atención, podemos ajustar la oferta de cursos, las demandas, y de esa manera pues saber cuáles son las necesidades reales de los alumnos y cómo podemos atenderlas. Ahora los dejo con mi compañera. Ok, muy buenas tardes.
para dar continuidad, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos el acceso a una educación de calidad en zonas rurales y urbanas en los diferentes niveles del sistema educativo? Y muy importante, la participación de todas nuestras compañeros que va de la mano con este tema. ¿Por qué? Porque mis compañeros han mencionado los problemas, pues, y estos problemas son los que no garantizan una educación de calidad en nuestro sistema educativo. ¿Cómo garantizamos? Pues, primero tenemos que conocer las debilidades, como ya las han mencionado mis compañeros, para, eh, proponer políticas educativas inclusivas que respondan a estas necesidades de cada contexto del nivel educativo en el que queramos mejorar, ¿verdad? En este caso, en todos los niveles educativos, incluyendo el superior. Y, ¿verdad? Uno de los problemas en el nivel inicial y básico es fundamental asegurar la cobertura educativa mediante la construcción y fortalecimiento de centros educativos cercanos a las comunidades, así como la dotación de materiales didácticos adecuados que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. Como vuelvo y lo repito, ya lo habían mencionado ustedes anteriormente, es uno de los problemas principales. En las zonas rurales más, ¿verdad? Se dan a conocer lo que es la unidocencia, no tener maestros para los diferentes niveles educativos es un gran problema y, como decía mi compañera, no responde a las necesidades. ¿Por qué? Porque un niño está aprendiendo en una sola aula, primero, segundo y tercer grado. Ese es uno de los. En el nivel de educación media, pues es necesario ampliar la oferta educativa, especialmente en zonas rurales, donde muchos jóvenes abandonan sus estudios por falta de institutos cercanos, la implementación de modalidades flexibles, como la educación a distancia, los programas técnicos que contribuyen a mejorar la permanencia escolar y a preparar a los estudiantes para la vida laboral. Esto, ¿verdad? Como decía mi compañera también, mencionados anteriormente, los programas en las escuelas o los colegios técnicos que hacen que los niños estudien lo que les gusta, ¿verdad? Un ejemplo en una aldea que estudien agronomía o algo que tenga que ver con ese tema es de suma importancia porque a veces ellos no quieren estudiar y saber que van a sacar algo de números como contaduría y finanzas, eso hace que ellos se alejen. Igualmente en las aldeas, que es más donde se miran las necesidades, pues un ejemplo es la merienda escolar, ustedes. Eh, Tal vez algunos niños no tienen que comer en sus casas y eso hace que ellos quieran ir a la escuela por recibir un bocado, porque es la realidad que vivimos en nuestro país en muchas otras, ¿verdad? Estamos mencionando algunas de las posibles necesidades y posibles soluciones que puedan hacer que estos niños reciban una educación de calidad, porque eso va de la mano. Y algunas otras ya en la educación superior, como decía mi compañera, la virtualidad se ha hecho un boom desde el 2020, ¿verdad? Que sufrimos lo que es la pandemia, pues está hecho que nosotros tengamos acceso a la educación. O sea, que nosotros el simple hecho de que a veces con el celular no tenemos computadora o algo así, porque eso es lo que se vive día a día, eh, podamos recibir una clase, podamos avanzar de dos en dos clases virtuales, pues esto garantiza a ustedes el acceso a una educación de calidad, pues obviamente todos lo quisiéramos, pero hay que ser realistas de lo que vivimos en nuestro país. Lo que podemos hacer es aportar soluciones, comentarios y eso es lo que podemos hacer para garantizar un poquito o dar un grano de arena, ¿verdad? A la educación de nuestro país. Esa es toda mi participación.
Bueno, con la participación de la compañera Esther concluiríamos lo que es la primera fase y avanzaríamos a la segunda fase, que es la reflexión y análisis, para lo cual se nos han planteado tres preguntas. La número uno es, ¿qué estrategias puede implementar el sistema educativo hondureño para responder al crecimiento de la demanda escolar? La pregunta número dos dice, ¿cómo deben transformarse los espacios escolares para ser inclusivos y adaptarse a las nuevas realidades sociales? Y la pregunta número tres dice, ¿qué papel juega la tecnología en ampliar y diversificar los espacios educativos desde la mirada de la explosión escolar? Entonces, para lo cual pido la participación de alguna compañera haciendo énfasis en estas tres preguntas y cuál sería la reflexión y análisis, ¿verdad?, que podríamos hacer, como qué estrategia podríamos implementar, respondiendo a cada pregunta. Adelante, compañera Cintia. Bueno, compañero, gracias, ¿verdad?, a la participación de cada uno de los compañeros. Hay tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué estrategias se pueden implementar para poder responder a las demandas educativas? Bueno, actualmente creo que todos sabemos, ¿verdad?, de que nos encontramos con una alto número de estudiantes con necesidades especiales. Creo que una de las estrategias que se deberían de implementar es mayor capacitación a los docentes para poder atender a estas demandas educativas. ¿Por qué razón? Porque no podemos, ¿verdad? Por decirlo así, excluir a esos estudiantes también, pero tampoco podemos atenderlos de la misma manera en que atendemos al resto de los demás estudiantes, porque se necesita una atención un poco más personalizada y también tener conocimiento de cómo poder sobrellevar lo que es la atención a esos estudiantes. Entonces creo que el ampliar, tener amplios espacios, pues es de mucho beneficio para estos estudiantes que también tienen sus necesidades especiales, pero también tener conocimiento como docentes para poder atender las necesidades que ellos requieren, pues sería de mucho provecho. Así es, compañera, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y creo que también otra estrategia que se podía ejecutar es unas redes educativas rurales, ¿verdad? Así como lo había mencionado la compañera Esther, que muchas personas o muchos niños que viven en zonas rurales no tienen el acceso, ¿verdad?, a lo que es la educación, tienen que movilizarse desde un lugar lejano y eso hace que pierdan el interés y desierten de la educación. Entonces creo que ahí debe apostar la Secretaría de Educación y el sistema educativo hondureño, crear centros educativos en zonas rurales donde la educación, donde los niños no tienen tanto acceso a la educación, ¿verdad?, para que estos se puedan interesar y también darles un contenido o un bachillerato donde ellos puedan adaptarse a la realidad de su contexto. Por ejemplo, así como lo había mencionado la compañera, ¿verdad?, que a las personas de zonas rurales puede que la agricultura, un bachillerato en agronomía les sirva más, ya que ellos se caracterizan por vivir de la siembra, ¿verdad? Y ya en lo que es el área urbana podría ser un bachillerato en humanidades, un bachillerato en informática. Entonces creo que esa sería una estrategia que tendría que implementar la Secretaría de Educación para combatir esa problemática. ¿Alguien más se anima a participar? Les cedo la palabra. Bueno, ahí de la mano de lo antes mencionado, igual que para mí es fundamental también invertir en la construcción y la mejora de centros educativos, pues porque eh, en zonas rurales más que todo, así como fortalecer la contratación y la distribución equitativa de los docentes. También un punto importante, muy importante, es la capacitación de los docentes. Eh, esa. Bueno, yo también quisiera participar y para mí una de las estrategias que podría implementar el sistema educativo hondureño podría, digamos, tomar como ejemplo a nuestro país hermano El Salvador, que ellos a los niños les entregan computadoras, les entregan cuadernos, o sea, los suplen de todo lo básico que necesitan para
poder estudiar, porque digamos, si hablamos en lugares donde haya baja conectividad, donde los niños no puedan asistir porque hay pocas aulas, pocas escuelas, se les podría entregar esta tecnología y garantizar que haya un lugar donde puedan tener acceso libre al Internet, para así ellos poder seguir una conectividad, porque sabemos que aunque es una realidad muy triste en nuestro país, tenemos niños que trabajan, lo cual les interrumpe pues su proceso de aprendizaje. Entonces, de esta manera ellos pueden igual seguir supliendo a sus familias y estudiando, que es algo muy importante para ellos. ¿Y cómo podrían transformarse los espacios escolares? Pues de esta manera, agregándole la virtualidad y una modalidad donde ellos puedan estudiar de ambas maneras. También la tecnología para ampliar y diversificar los espacios educativos es muy importante para el tiempo de ahora, donde hay tantos cambios, donde hay tantos niños que sus necesidades no están siendo tratadas. Entonces, de esta manera también se podrían crear programas donde se enfoquen en los niños que tengan necesidades educativas especiales, porque en el sistema educativo que tenemos ahora, estos niños están siendo excluidos, no están siendo tratados y no están aprendiendo de la misma manera que los demás niños, porque ellos tienen sus necesidades. Entonces, si nosotros también invertimos en programas que traten para estos niños, de esa manera garantizamos que todos lleven una misma secuencia. Así es, compañera. Compañera, y en muchas, Así es, compañera. Le cedo la compañera, palabra y en a muchos, la Milagro. ajá, gracias. Bueno, solo quería hacer un aporte con respecto a lo que han dicho las demás compañeras. Es cierto, están en toda la razón. Se ha apostado mucho por la educación. Conocemos muchos programas a lo largo de lo que es la educación, ¿verdad? Se han implementado muchos recursos, muchos talleres, muchas plataformas, muchas cosas. Se ha apostado bastante por la educación, pero también considero que, sobre todo en esta época, y espero que así sea, ¿verdad? Que nuestro nuevo gobierno pues tome más en consideración el invertir en lo que es la tecnología, porque ahora todo es tecnológico. Nuestro diario vivir es tecnológico, todos dependemos de la tecnología para todo, básicamente, si lo consideramos así. Ya no es como lo tradicional de antes, ¿verdad? Que todo era, incluso ir a las bibliotecas, ahora ya hay bibliotecas virtuales incluso. Entonces, el papel que juega la tecnología en la educación es de suma importancia y es de analizarlo, de adaptarlo, de construirlo, de invertir y de ver las necesidades que se puedan suplir derivado de esto, ¿verdad? Como lo dice la compañera, ahora hay niños con necesidades especiales que no cuentan ni con los espacios, ni con la disposición, ni con un docente especializado para atenderlos. Entonces, es importante ver cómo crece la demanda, porque como lo hemos visto, ¿verdad? Antes la oferta y la demanda ahora es más grande. Ahora incluso, bueno, en la universidad ahora ya hasta personas en el extranjero pueden estudiar gracias a la tecnología y al alcance que tiene esta herramienta, ¿verdad? Entonces, considero que sería bueno seguir nosotros también aportando a este tipo de educación, porque no solo limita lo que es las áreas geográficas, sino que también va más allá incluso de espacios donde nosotros podemos ser una sociedad, una comunidad, donde nos podemos comunicar y aportar y hacer más grande y hacer crecer nuestro sistema educativo, que es lo que queremos, porque una nación educada es una nación de desarrollo. Bueno, eso es lo que yo pienso y qué bueno que ampliamos estos temas así. Totalmente de acuerdo con usted, compañera. Y bueno, apoyando su postura, ¿verdad? También me considero que se debería darle una capacitación a los docentes, ya que muchos maestros no entienden todavía o no están adaptados a lo que es la tecnología. Y como lo había mencionado la compañera, ¿verdad? La tecnología vino para quedarse, porque vivimos en un mundo que está en constante cambio y la tecnología es lo de hoy. Así como lo mencionaron ustedes,
hay muchas personas que están en otros países y están estudiando esta carrera. Y eso es un aspecto muy positivo, porque abre brechas, abre acceso a la educación, y es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que todas las personas puedan tener acceso a una educación y para tener igualdad de oportunidades. No sé si alguien más quiere hacer otra participación o vamos a responder a la pregunta número 2. Bueno, como segunda pregunta tenemos cómo deben transformarse los espacios escolares para ser inclusivos y adaptarse a las nuevas realidades sociales. Pues bueno, era como lo decíamos, ¿verdad? Que incluso como lo expusimos ahora, conocemos que existe la educación nacional, pero están educacionales, que son espacios que deben de, bueno, primero que todo, pues administrarse, ¿verdad? Porque la educación de forma virtual se puede hacer muy extensa y a veces hay ventajas y desventajas en este tema. Pero considero que es una nueva realidad, como lo decía usted, compañero, y es importante adaptarse, adaptar a quienes dependan de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos también un efecto multiplicador en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y debe de transformarse de una manera positiva a aspectos más que vayan de acuerdo al desarrollo según el nivel en el que se esté adaptando en ese momento. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo considero primero que conociendo la realidad y todo eso, primero conocer las escuelas y qué es lo que tienen, ¿verdad? Cada una de ellas. Y con esto, pues, crear entornos inclusivos, seguros y que reconozcan la diversidad social, ustedes, y cultural educativa. ¿Para qué? Para entender a los estudiantes con discapacidad, para promover una educación intercultural y que se respeten las identidades locales. Pues asimismo, los centros educativos deben fortalecerse como espacios de convivencia, apoyo emocional y desarrollo integral, donde se fomente la participación de la familia, que vaya todo en una sola, eso. También agregándole a lo que dice la compañera, es crucial agregar el papel del padre a los niños ahora, porque usualmente la Secretaría de Educación o los maestros se enfocan en realizar todos estos cambios que son muy importantes para nuestro país, pero los padres no están tan incluidos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay una gran separación entre lo que se quiere hacer y lo que se logra, porque no existen estos medios para lograr llegar a los padres. Entonces, también sería bueno transformar estos espacios donde se pudiera incluir más a los padres y que ellos pudieran participar en los procesos, que es algo que siempre se ha querido hacer. También para adaptar estos espacios, como mencionábamos, los espacios escolares no solamente son el aula de clase, sino que están las canchas, que hay muchas áreas distintas, comunes, donde los niños necesitan tenerlo, porque muchas escuelas simplemente son la cancha de fútbol toda pavimentada y no hay área verde, no hay algo donde los niños puedan conectarse con la naturaleza, donde ellos puedan aprender cómo cosechar, cómo ver las plantas. Entonces es muy importante transformar eso para que sea más al estilo de María Montessori, donde los niños puedan interactuar con la naturaleza. Sí, compañera, muy acertado, pero fíjese que también quería agregar que necesitamos crear entornos educativos o preparar una infraestructura adecuada para recibir a los niños, ¿verdad?, con necesidades especiales. Como lo había mencionado anteriormente en mi primera participación, necesitamos rampas para que las personas con discapacidad que no pueden caminar, necesitamos pasamanos, necesitamos un mobiliario ergonómico para necesidades especiales. Entonces considero que todos estos puede
ser de gran ayuda para estas personas, para que se sientan parte importante, ¿verdad?, de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es lo que busca la educación, que todos se sientan un miembro activo. Ya no pasamos de una escuela tradicional donde el alumno era un simple receptor de información a una escuela nueva, actual, moderna, donde ahora se produce una interacción, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué papel juega la tecnología en ampliar y diversificar los espacios educativos desde la mirada de explosión escolar? ¿Alguna participación? Bueno, yo considero que la tecnología, como decía la compañera, ahora es fundamental en todo. Todo es tecnológico, todo es técnico, entonces la mirada de la tecnología es muy importante incluir en las aulas, porque muchas veces, y en nuestro país más que todo, como decíamos, hay unidocentes, están incluso las mismas pizarras de tiza, entonces no se ha llegado a tecnologizar las aulas y ahora pues estamos de manera anticuada enseñando o aprendiendo. Entonces es muy importante que la Secretaría de Educación, si hablamos de lo que se podría implementar o mejorar, que invierta en la tecnología para los estudiantes. Como les decía, en otros países se les da a los estudiantes las computadoras o las tablets para que ellos logren aprender y ellos investigar. Porque nosotros, como nuestro país no tiene tanta tecnología, usualmente le entregamos a los estudiantes nosotros mismos lo que tienen que aprender, lo que tienen que estudiar. Entonces ellos no realizan o no desarrollan un pensamiento crítico o una investigación propia. Pero si nosotros les entregamos las herramientas, ellos ya tienen estas maneras de poder investigar, de poder aprender a su propio ritmo y tiempo. Entonces es necesario ampliar la tecnología para que los estudiantes logren a nuestra era actual, pues mantener rítmicamente la educación. De igual manera, compañera, gracias a este aporte también se puede crear, ¿verdad? O trabajar con plataformas que le permitan al estudiante enriquecer sus conocimientos, enriquecer lo que ha aprendido. Bueno, actualmente la Secretaría de Educación cuenta con una que se llama Educatracho, en la cual el padre de familia también a través de sus teléfonos tiene acceso a lo que son libros, a lo que son libros de cuentos, cuadernos de trabajo, tanto para el docente como para el estudiante. Entonces, crear más plataformas que le permitan a los padres de familia también lograr adquirir, ¿verdad? Y poder instruir a su hijo en cualquier parte donde se encuentre. Sí, compañera Cintia. Bueno, con la participación de la compañera Cintia cerraríamos lo que es la segunda fase, ¿verdad?, de nuestro foro virtual y pasaríamos a lo que son las conclusiones, para lo que le pido que cada uno de ustedes dé su opinión, un comentario acerca de lo que les ha parecido el foro. Bueno, yo diría que este foro ha sido más para centrarnos en las necesidades y en las dificultades que sigue atravesando nuestro sistema educativo y también para complementar o ayudar a que esto se vuelva más una necesidad de poder sobrellevar esta problemática y de adaptarnos a nuestro nuevo entorno y de considerar la tecnología y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pues para crecer y para ser mejores y para desarrollar toda nuestra... Muy bien, compañera Esther, conclusión. Ay, no. Sí, como lo mencionábamos, es más que todo para darnos cuenta, ¿verdad?, de las necesidades que tenemos en Honduras, pero asimismo también para que aclaremos y nosotros demos un granito de arena para mejorar todas estas, porque nosotros pues ya formamos parte de estos cambios y
pues si llegamos algún día a poder proponer a personas que puedan hacer un cambio más grande, pues que lo podamos hacer. Muy bien. Compañera Cintia, su comentario, su conclusión. Bueno, como conclusión, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados a ser futuros administradores, ¿verdad? De instituciones. Entonces, para que tengamos un poquito de conocimiento acerca de cuál es la problemática, cuáles son las necesidades que se viven actualmente en el sistema educativo, entonces, para que tengamos una idea de cómo poder administrar los pocos recursos que tenemos y de igual manera las estrategias que podemos implementar, ¿verdad? Cómo poder planificar eh, lo que son algunas estrategias para poder atender a la demanda de la sociedad. Muy bien. Compañera Natalie, su conclusión, comentario final. Bueno, como conclusión, este foro ha sido también para compartir nuestro punto de vista de toda esta problemática, porque lo que nosotros no notamos, otras personas sí lo notan. Entonces, de esta manera, juntando todos los puntos de vista, podemos ver en qué se necesita mejorar el sistema educativo. Y nosotros como futuros pedagogos tenemos que tener siempre una meta a la que queremos alcanzar para que los niños y los jóvenes logren todos educarse de la manera más adecuada. Entonces, este foro ha sido muy enriquecedor porque ha logrado que nosotros hayamos podido comprender lo que cada uno piensa. Entonces, así podemos saber cuál es la demanda educativa en Honduras. Bueno, muy bien. Igual mi conclusión es que me pareció un foro muy nutritivo, muy enriquecedor, ¿verdad? Donde se tocaron temas muy importantes y también conocimos lo que es la realidad en el contexto hondureño en base a la educación, donde sabemos que hay muchos problemas, pero también nosotros como futuros pedagogos debemos plantearnos esos problemas y buscarle alternativas o propuestas que puedan combatir esos aspectos negativos, ¿verdad? Mucho gusto, me pareció que son unas personas muy preparadas y bueno, eso sería todo. Saludos. Nos vemos.